España y Francia afrontan la crisis desatada por los incendios mientras su magnitud pone a prueba los sistemas de respuesta de la Unión Europea. En Portugal, 6 meses después de la borrasca Christine, que dejó 6 muertos y cientos de miles de afectados en enero, la localidad de Leiria sigue esperando la ayuda a la reconstrucción. 2 personas perdieron la vida y otras 5 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el domingo en un popular festival gastronómico cerca de la Space Needle en Seattle. Francia, España y la Unión Europea están estudiando cómo responder a los incendios forestales que asolan el sur de Europa. Los incendios ya han arrasado más de 80.000 hectáreas en España y más de 42.000 hectáreas en Francia. Los fuegos siguen fuera de control y han obligado a más de 320.000 personas a abandonar sus hogares. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha advertido de que se avecinan horas difíciles en la lucha contra los incendios forestales. Por eso, prevención, respuesta y reconstrucción. Antes lo comentaba con el presidente Mañueco, también con el alcalde, con el presidente de la Diputación de Ávila. Es evidente que todavía no ha acabado el verano, que por desgracia tendremos nuevos incendios. Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, presidió el lunes una reunión interministerial de crisis sobre los incendios forestales. El incendio de Gironda se ha estabilizado, pero aún no está bajo control, según ha declarado el ministro del Interior francés. On est confronté en Gironde a un phénomène qui est totalement inédit. La capacidad de extinción de incendios de Europa está teniendo dificultades para hacer frente a los incendios forestales cada vez más intensos en España y Francia, según afirmó el lunes la Comisión Europea, a pesar de que se trata de una de las mayores respuestas de emergencia de la historia de la UE. La Comisión ha movilizado 7 aviones y 4 helicópteros a Francia, así como 6 aviones y 3 equipos terrestres de extinción de incendios a España, a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. Además, Bruselas está tomando medidas para ampliar su flota de extinción de incendios de cara a futuras emergencias. En Portugal, la borrasca Christine, que dejó 6 muertos y cientos de miles de afectados el pasado mes de enero, destruyó el hogar de María do Rosario y su marido. Llevaban más de 30 años viviendo aquí y al quedarse sin casa, tuvieron que ser acogidos por uno de sus hijos. 6 meses después, la reconstrucción ni siquiera ha comenzado. O empreiteiro diz que primeiro tem que ter material para depois poder vir para cá. E eu vou ter que ter dinheiro para poder lhe pagar. Como o seguro está a atuar, deu dinheiro, mas não abrange a despesa toda. Portanto, ou seja, eu, se for assim, eu não sei se vou conseguir pôr a casa de pé. Por acaso que o Estado não dê esse dinheiro para as janelas e para as portas, ainda mais difícil fica. En Leira, en el centro de Portugal, quedan por tramitar miles de solicitudes de ayuda. Se fosse em Lisboa as coisas tinham-se movido de outra maneira. En esta empresa de fabricación de moldes de Mariña Grande, 2 de las 5 unidades de producción quedaron destruidas. Solo las pérdidas directas ascendieron a 9 millones de euros. A solução é, digamos que, sucata. Con varias máquinas estropeadas, la empresa funciona solo al 30% de su capacidad. As linhas de financiamento foram lançadas, na minha opinião, foram um bluff. Se eu quiser ir às linhas do Estado de apoio, eu vou criar mais dívida. É dinheiro que nós vamos ter de pagar algum día, no é dado. Incluso quienes acuden en ayuda de la ciudadanía sintieron la ausencia del Estado. La estación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios se reconstruyó gracias a donaciones de particulares. Nos primeiros 3, 4 dias veio aqui ao nosso quartel o Sr. Presidente da República, o Sr. Ministro da Administração Interna, alguns secretários de Estado, disseram-nos que podíamos avançar, que podíamos contar com o apoio deles, mas até o momento nem um único papel a dizer ou que contávamos ou que não contávamos, ou com €1 ou sem euro nenhum. El ayuntamiento de la localidad de Leiria calcula que la tormenta derribó hasta 8 millones de árboles. Las zonas situadas entre el Pinar y los pueblos aún tienen que ser despejadas porque no hay suficiente mano de obra. Mesmo ao lado de pequenas ruas como esta, há amontoado de troncos caídos, ladeados por ramos e vegetação densa, isto a 100 metros de um centro escolar e de um pavilhão desportivo, sendo que logo ali embaixo encontramos uma série de casas. Um barril de pólvora em pleno verão, quando o risco de incêndio é maior. João Azevedo, Euronews, Leiria.
5 hombres han sido detenidos en Ecatepec por el presunto asesinato de un interno de un centro de rehabilitación. La Fiscalía del Estado de México sostiene que la víctima murió por asfixia tras una agresión y que su cuerpo fue abandonado en la calle para simular una fuga. La investigación, apoyada en cámaras de videovigilancia, condujo a un operativo en el centro donde fueron localizadas 20 personas internadas y arrestados los sospechosos. Dos personas han fallecido y otras 5 han resultado heridas en un tiroteo ocurrido el domingo en un popular festival gastronómico cerca de la Space Needle en Seattle. Los disparos se produjeron alrededor de las 6 de la tarde durante el festival Bite of Seattle. El evento cuenta con cientos de puestos de comida y tiendas, así como con actuaciones, y atrae a unos 350.000 asistentes a lo largo de 3 días. I'm one of the vendors inside and we suddenly heard some firecrackers, what I thought were firecrackers. And people started yelling, shooter, shooter. And there was like a stampede of people just running. I was about to grab me a boba from the boba stand. I heard about, I'd say, close to 12. Sounded a little bit like firecrackers at first. It kept, took like, I'd say, a half a second pause, and I heard a lot more. I realized it was semi-automatic. Probably it sounded like a switch. Las 2 personas fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que las otras 5 heridas fueron trasladadas a un hospital cercano. Entre las 4 víctimas ingresadas se encontraban un niño pequeño, un hombre de 23 años y 3 mujeres adultas. Uno de los heridos se encontraba en estado crítico. Las autoridades locales indicaron que la policía había detenido a una persona, pero no facilitaron más detalles. En la Puerta de Brandenburgo de Berlín, un memorial improvisado está atrayendo a residentes que acuden a rendir homenaje a las víctimas del atentado del sábado ocurrido cerca de la celebración anual del orgullo en la ciudad. El sospechoso, Abdul Balout, que mató a una mujer e hirió a otras 29 personas al arrollar a la multitud con una furgoneta antes de atacar a la gente con un machete, ya era conocido por las autoridades. Muchos en Berlín se preguntan por qué las autoridades no fueron capaces de evitar el ataque. Ich denke so ein bisschen schon, ja, dass der Staat nicht richtig reagiert hat, weil die haben es ja schon mit einem Verbrecher zu tun gehabt. Ja? Und die hätten schon eher eingreifen müssen. La Fiscalía indicó que el sospechoso tenía antecedentes penales por lesiones, extorsión y robo, y que había intentado unirse al grupo Estado Islámico en Siria. Representantes de todo el espectro político no tardaron en condenar el ataque y en pedir medidas más duras contra los extremistas. Al mismo tiempo, miembros de esta comunidad en Berlín han advertido de que no se debe permitir que la extrema derecha se aproveche de la tragedia. Einfach, dass die Ängste und Sorgen ernst genommen werden. Also es wird seit Jahren wird die Queer Community, aber auch Flinterpersonen immer nur genutzt, wenn man Hass schüren kann gegen Ausländer oder Migranten oder den Islam oder sonst was. Und dass man auch zuhört, wenn wir nicht gerade im Fokus sind aufgrund so eines Anschlags, sondern auch, wenn wir einfach so laut sind und so unseren Mund aufmachen. El atentado del sábado supuso la primera vez que la comunidad LGTBIQ+ de Berlín ha sido objeto de un ataque de este tipo. Ucrania lanzó el lunes cientos de drones hacia Rusia, dirigiéndolos contra instalaciones energéticas y de exportación, en el marco de su campaña para ejercer presión sobre la capacidad bélica de Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky afirmó que sus fuerzas habían atacado una terminal de exportación en la región occidental de Rostov, así como instalaciones petroleras en las regiones de Yaroslavl y Udmurtia, alejadas de la línea del frente. Las autoridades rusas indicaron que 5 personas murieron en los ataques contra Rostov, entre ellas un niño. Ucrania ha intensificado sus ataques de represalia contra Rusia en los últimos meses, con el objetivo, según afirma, de debilitar la maquinaria bélica de Moscú y obligar al Kremlin a negociar el fin de los combates. Mientras tanto, los ataques rusos contra Ucrania han causado la muerte de al menos 9 personas en el último día, según informaron las autoridades regionales. Entre ellas se encuentran 2 personas que perdieron la vida en la región de Zaporilla, cuando las fuerzas rusas atacaron 45 localidades cercanas a la línea del frente. El mes pasado fue el más mortífero para la población civil en Ucrania desde abril de 2022, ya que Moscú intensificó sus ataques de largo alcance contra pueblos y ciudades de toda Ucrania, según las Naciones Unidas. Irán ha lanzado una nueva advertencia a Bulgaria después de que la nación balcánica permitiera a Estados Unidos utilizar sus bases militares, lo que ha agravado las tensiones diplomáticas entre Teherán y Sofía.
La ruptura diplomática se agravó después de que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghei, afirmara que los líderes políticos búlgaros deberán asumir la responsabilidad de acoger a un avión de reabastecimiento aéreo estadounidense. La declaración se produce tras un mensaje público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien agradeció al primer ministro búlgaro, Rumen Radev, su apoyo al despliegue a pesar de las amenazas iraníes. Esta es la tercera advertencia emitida por Teherán, que considera que esta medida respalda las operaciones militares estadounidenses contra Irán. El Parlamento búlgaro aprobó el traslado de aviones estadounidenses a la base de Bezmer, lo que desencadenó protestas de los residentes locales que temen que la zona se convierta en un objetivo militar. Los precios mundiales del crudo cayeron este lunes. El Brent para septiembre bajó un 4,66% hasta los $92,27 por barril. Y el WTI estadounidense descendió alrededor de un 5% hasta los $84,83 por barril. Este retroceso se produjo tras un fuerte repunte en julio que llevó brevemente al Brent a los $102 por barril, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio. Las interrupciones en el tráfico marítimo a través del estratégico estrecho de Hormuz provocaron las primeras subidas de precios tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Las rutas alternativas se vieron sometidas a una nueva presión la semana pasada tras los ataques contra petroleros saudíes que operaban en el Mar Rojo. Dado que las tensiones en el suministro reavivaron los temores inflacionistas, los operadores elevaron al 36% la probabilidad de una subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Aunque los precios se han moderado ligeramente, persiste una gran incertidumbre en los mercados sobre los posibles impactos económicos en Europa y en todo el mundo.